Queridos amigos, muy buenas noches. Esto es Señales Ocultas. Sean ustedes bienvenidos por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto, ya todos lo saben, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Tercera Llamada Radio, donde nos pueden hacer favor de dejar sus comentarios, dudas, sugerencias, y en esta ocasión interactuar con nosotros. Los chats están abiertos en Facebook y en YouTube. En la asistencia de redes sociales, Ajax Mondragón. Y un saludo a quien sigue los audios en España por iVox.com. Muchas gracias. Acompañado, como siempre, por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, Juanito, ¿cómo estamos? Con el favor de Dios, como decimos, para no ser importado, pues más o menos. Creo que andamos bien. Sí. En redes sociales, Ajax Mondragón. ¿Cómo estás, Ajax? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Ramón. Buenas tardes, ingeniero. Y buenas a todo tardes. Nuestro público que nos está sintonizando. Mándenos todos sus comentarios desde los países donde nos están viendo con este tema que está bastante interesante y que tiene, bueno, dos vertientes, su lado histórico y, claro, su lado un poco más cubierto, del cual vamos a analizar durante todo este programa. Muchas gracias. Pues sí, la verdad, este tema es una sugerencia de la señora Margarita, esposa de usted, señor ingeniero. Sí, y cuando nos dijo, yo me quedé pensando, ¿sabe qué sabía de esto? Que había Nada. No me lo de la carne, ¿no? Nada malo, sí. Sí. La carne sí. tártara. Por ahí lo asocié, ¿no? Porque yo dije, no, pues tartaria, la carne tártara, los tártaros, o sea, fíjese, pero sí, que yo conociera lo que vamos a tratar, para nada. Sí. Y no es malo decir ignoraba, ¿eh? Yo también. Sí. Bueno. ¿Para qué le presumo? El imperio que fue borrado del mapa y de la historia, ¿no? Tartaria. Sí, fue borrado y aparentemente de una manera intencionada y una manera muy abrupta, y pues ayudados, como vamos a ver un poco más tarde, de varias inundaciones masivas de lodo. Sí, qué extraño, ¿no? Sí, bueno, utilizan las técnicas más raras para hacer daño, ¿no? Uh-huh. La lita en el poder y en este caso incluso sus amigos los rusos. Sí. Y se habla de conspiración de muchas ideologías, muchas maneras de pensar. Sí. Algo sucedió. Pues bueno, sin más preámbulos, ingeniero, ¿qué le parece si nos vamos con Me parece Tartaria, el imperio borrado de la historia? Exacto. Entonces, pues así como para abrir boca, vamos a tratar de demostrar que efectivamente Tartaria existió en los libros antiguos y podremos decir que, según la Enciclopedia Británica, fíjense nada más de cuándo, uh-huh. Según la Enciclopedia Británica del año de 1771, ¿sí?, en su volumen 3, que se llama Edimburgo, en la página 87, viene la definición de lo que es Tartaria. Y dice: Tartaria, un vasto país en el norte de Asia, limitado por Siberia al norte y al oeste. Esto se llama Gran Tartaria. Los tártaros que se encuentran al sur de Moscú y Siberia son los de Astracán, Circasia y Dagestán, situados al noreste del mar Caspio. Los tártaros de Kalmuk, que se encuentran entre Siberia y el mar Caspio.
los tártaros y mogoles de Uzbek, que se encuentran al norte de Persia y de la India. Por último, los del Tíbet, que se encuentran al noroeste de China. Si nos haces favor, Chris, de ponernos... Es un texto en inglés. Bien, ese texto que nos va a hacer favor de poner en imagen a nuestro señor productor, se trata precisamente de lo que les acabo de mencionar. Se tomó de la Enciclopedia Británica, el volumen tercero, en la página 887, y esta, tengo entendido, fue la primera edición de la Enciclopedia Británica. Bien, ahí se ve en inglés, y al final nos dice, Tartaria, en los mapas modernos, es colocado dentro de un paralelo 70 y el 170 grados de longitud. O sea, hay 100 grados de longitud que incluye entonces a ese territorio. Excluyendo, fíjense nada más, la Mukovit, que la parte de Tartaria, Mukovit, porque luego las dividieron. Uh-huh. Bien, y también entre latitud 40 y 72 grados de latitud. Es decir, aquí nos están enseñando que es prácticamente una tremenda tierra, extensión de tierra. Si nos puedes poner, por favor, el primer mapa que aparece. El primer mapa que aparece en su pantalla, van a encontrar que esta gran Tartaria incluye Arabia, incluye la India, incluye China. Es decir, es una gran extensión de tierra. Prácticamente, yo diría que gran parte del continente, sí, del mundial, más bien no continente, más bien del mundo. Más grande del mundo, gobernado por una sola nación, ¿no? Sí, era tremendamente grande, como se puede apreciar ahí en ese mapa, ¿sí? Bien, vamos a ver, esa es la descripción que da de Tartaria desde el año 1771 en la Enciclopedia Británica. Vamos a ver lo que nos dice la Wikipedia actual. Tartaria, en latín Tartaria o Gran Tartari, en latín Tartaria Magna, fue un nombre utilizado desde la Edad Media hasta el siglo XX para designar la gran extensión de Asia septentrional y central que se extiende desde el mar Caspio y las montañas Urales hasta el Océano Pacífico. Aquí sí no podemos decir, ¿ves, hijo, hasta dónde alcanzas a ver? Es nuestro. Aquí no alcanzaban a ver. Sí. Es una extensión increíblemente grande de tierra. Bien, asentada esa Tartaria en su mayor parte por los pueblos turco-mongoles, después de la invasión mongola y las subsiguientes migraciones turcas. Tartaria no era un gran territorio, era un gran país. Eso es lo que nos dice entonces la Wikipedia. El diccionario actual, ese dato lo saqué de la Enciclopedia Salvat, señala lo siguiente. Tártaro se le llama al natural el Tartaria. Es pueblo de raza mongólica formado por la unión de turcos y mongoles. Eran razas guerreras muy hasta salvajes, podría decirlo, ¿no? Eran muy cruentas, muy crueles con su... Colaboraron en mucho a la decadencia de algunos imperios tiempo atrás también. Sí, eran tremendos. Uh-huh. Bien, entonces se formó por la unión de turcos y mongoles que en el siglo XII, nótese, disputó a estos el dominio de Asia Central hasta que fue sometido en 1202 por Gengis Khan. A partir del siglo XIII se dio en Europa el nombre genérico de tártaros a las hordas mongolas y turcas que invadieron Rusia y Asia Menor, donde acabaron mezclándose entre sí. Establecidos especialmente en el sur de Rusia, fueron anexados progresivamente desde el siglo XVI.
Con los tártaros del Kanato de Kazán, las autoridades soviéticas crearon en 1920 la República Nacional Autónoma de Tatarija, y con los de Crimea formaron en 1921 la República Autónoma de Crimea, la cual fue abolida en 1945 por haber colaborado con los alemanes. O sea, eran los tlaxcaltecas rusos. Sí. Vamos a ver, ese mismo diccionario de la Enciclopedia Salvat nos habla de Tatarija, y dice República de los Tátaros, República Autónoma de Rusia, la URSS, situada en la cuenca del Volga. Su población está formada principalmente por tátaros, 50.5%, y rusos, 42%. El resto de gente es otras corrientes, pero ya son muy poquitas, ¿no? Aquí, entonces, básicamente esa Tatarija está formada por tátaros y rusos, 92.5%. Sí. Bien. Entonces, vemos que hay tres fuentes que reconocen la existencia de Tataria. La Enciclopedia Británica, la Wikipedia, sí, y la Enciclopedia Salvat. Nos da señales, referencias de que existió, esa gran tierra, esa gran masa de tierra. Bien, entonces, para añadir algo de credibilidad, o también para quitarle algo, porque vamos a ver la fuente, para añadir algo de credibilidad a la historia, a continuación se puede encontrar un extracto del documento de la CIA, desclasificado en 1998 y creado en 1957. ¿Qué dice? Aquí, nuevamente los comunistas han interferido de manera vergonzosa. Claro, lo dice la CIA. Por ejemplo, el 9 de agosto de 1944, el Comité Central del Partido Comunista, asentado en Moscú, emitió una orden directiva para que el Comité Provisional asentado en Moscú procediera a una revisión científica de la historia de Tartaria para liquidar graves deficiencias y errores de carácter nacionalista cometidos por escritores e historiadores en la historia tártara. En otras palabras, la historia tártara fue reescrita, y siendo francos, fue falsificada, con el objeto de eliminar referencias a grandes agresiones rusas y para ocultar los hechos reales de las relaciones Tartaria-Rusia, que siempre estuvieron distantes. En cada área musulmana dentro de la URSS, los historiadores, por orden del Partido Comunista, han reescrito la historia para distorsionar los hechos, de tal manera que los rusos aparecen siempre en una buena luz, así somos blancas palomitas. Cabe señalar que las historias que presentan los hechos verdaderos han sido retiradas y destruidas de manera tal que las generaciones musulmanas del presente y futuro tiene para siempre denegada la oportunidad de aprender los hechos verdaderos del pasado de sus naciones. Claro, y de su origen. Está borrado intencionalmente, según esto, este documento de la CIA, sí, por los rusos. Oiga, ingeniero, es que ya con este documento se presta a muchos análisis. Por ejemplo, ¿desaparecerían a Tartaria para que iniciara la URSS? No. Porque obviamente hubo zares, ¿no? Sí, ya existía. Ya existía. Ya existía, pero como parte de Tartaria. Y entonces, ¿cuál sería el sentido de desaparecer Tartaria? Es que aprovechando esa diferencia o esas diferencias que tenían con Tartaria los rusos, sí, la élite, que ya desde entonces nos estaba dando lata, ¿sí? Debido a que Tartaria era un pueblo muy avanzado tecnológicamente hablando, entonces para tratar de robar, apoderarse, robar, porque era eso, robar esa tecnología, propiciaron este hecho. Ya. Oiga, esa fue la gran intención. No me quiero adelantar. Entonces, cabe la posibilidad de que uno de los mayores intereses de desaparecer Tartaria
era expropiarse sus conocimientos científicos y su tecnología. Sí. Oiga, Sí. y a la par con Estados Unidos, Tartaria no estaba en la equivalencia con ellos, porque ya ve que nuestros amigos gringos siempre son punta de lanza en muchas cosas. Fíjese, déjeme adelantar un poquito. Tengo entendido que hasta en 1652 América del Norte formaba parte de Tartaria. Sí, seguramente. 1652. Órale. Ahora, era la suma de muchas poblaciones, de muchas razas, de muchas creencias, ¿no, ingeniero? Sí, sí, ahí voy. Va, entonces me Ahí callo. voy exactamente. Ujú, Dice, aunque no se cree que Tartaria fuera únicamente musulmana, ujú, más bien era multirreligiosa sí, y multicultural. sí. Y Porque multirracial también. Sí, había chinos, había Mongoles. había turcos, Hindúes. hindúes, Ujú. o sea, había de una gama tremenda de gente. Sí. ¿Sí? Entonces, necesariamente tenía que haber, era multicultural y era multirreligiosa, no exclusivamente musulmana. Ujú. Bien, una de las razones por las que se cree que es así, o sea, que es multirreligiosa, es la tremenda disparidad entre líderes como Gengis Khan, Sí. como Batu Khan, Ujú. Timur, alias Tamerlán, representados por artistas coetáneos, versus a la apariencia que se les atribuye hoy en día. O sea, la apariencia de ellos, y desgraciadamente no tomé fotos de ellos, no saqué las fotos de ellos, pero son personajes totalmente diferentes por cuanto a rasgos fisonómicos y por cuanto a vestiduras. Lo que implica que o nos conduce a pensar que provenían obviamente de culturas muy diferentes, aunque todos ellos pertenecían a Tartaria. ¿Qué los mantenía unidos? ¿La conquista? ¿La ciencia? ¿La tecnología? ¿Qué era lo que iba adheriendo a esas poblaciones a Tartaria, ingeniero? ¿Qué cree usted que...? Yo creo que el avance tecnológico Sí, que ¿verdad? tenía Tartaria. Por ahí salen unas fotos misteriosas, yo así las puedo clasificar, misteriosas, con aplicaciones tecnológicas en las calles, grandes postes que asemejan aparatos que pudieran ser diseñados por Tesla. Ujú. Sí, se dice que tenían postes en las calles con una serie de alambres horizontales y era para captar energía de la atmósfera, Ok. energía libre de la atmósfera. Y les llamo misteriosas porque trataron de desaparecer todo. Al tratar de desaparecer toda esa historia, pues necesariamente tuvieron que haber desaparecido también esas fotos y también haber desaparecido esos aparatos o estos instrumentos o esas formas de tecnología. Y hasta los mapas, ¿no? A los que hizo referencia al inicio. Sobre todo el señor Jenkinson. Ujú. También. Bien. La otra razón por la que se piensa que Tartaria tenía que ser multirreligioso y multicultural es su inmensidad durante varios momentos en el tiempo. Por ejemplo, en 1652, lo que le acabo de mencionar, ¿nos puedes poner este otro mapa? En 1652, Tartaria parece abarcar territorio de América del Norte. Entonces, imagínense, salir desde el mar Caspio, llegar al Pacífico y tener todavía una extensión de tierra en la América del Norte, era un súper territorio. Una herradura completamente. Pero súper territorio, tremendamente grande. Tremendamente grande. Muy importante. Bien. Aquí viene algo de mítico, algo de, pues, quizá de realidad, que a ciencia cierta no lo sabemos. ¿Por qué? Porque aquí hablan de que hubo un evento de inundación de barro de Tartaria, ¿sí? Y nos dicen que el encubrimiento de la existencia de Tartaria se habría ejecutado a través de la llamada inundación masiva de barro, alrededor
señor productor, ¿nos puedes poner esta otra foto? Son unos edificios. Bien. Entonces, ese encubrimiento de la existencia de Tartaria se ejecutó a través de la llamada inundación masiva de barro, la cual, la única referencia que yo pude encontrar fue alrededor de 1850 a 1860. O sea, hace menos de 200 años. Sí. Menos de 200 años, imagínense. Para ocultar y dar inicio a la historia. Ellos le llaman, en el artículo le llaman resetear, ¿sí? Que es prácticamente iniciar, borrar e iniciar una nueva historia. Sí. Y eso fue lo que hicieron. Sí, bien. Los tártaros se habrían dispersado a partir de varias de estas inundaciones que se dice y que se cree que fueron artificiales. Órale. Como una especie de HARP, ya desde entonces se estaba manejando esa tecnología. Bien. También se piensa que Tartaria habría sido un imperio global y que se pueden encontrar evidencias de grandes inundaciones de barro en varias partes del mundo. Yo no tuve la suerte de encontrarlas, las busqué para ver alguna fecha, precisarla, no las encontré. Entonces, también se encuentran restos de edificios semihundidos. Por eso se ejemplifica que esta nación se habría destruido para formar un tipo de nuevo orden mundial. En la actualidad hay bastante conmoción en Internet sobre Tartaria. El tema es impresionante y sabemos que los poderes políticos, la élite mundial, es capaz de manipular la historia. Un ejemplo es un documento de la CIA que habla de una supresión de la historia de los tártaros por parte de los rusos. Habla de una reescritura de la historia, que es la que yo les acabo de reseñar. Bien. Tartaria o la Gran Tartaria, como también se le conoce, habría sido una civilización aparentemente perdida. Un poderoso y extenso imperio que habría ocupado todo el norte de Asia hasta 1775 aproximadamente. Era como un antiguo orden mundial. Era también conocido como el país más grande del mundo. Tartaria se habría desintegrado a raíz de varias catástrofes y también habría sufrido una supresión por parte de la élite mundial. Una de las catástrofes habría sido una infame y misteriosa inundación de barro masiva. El objetivo era ocultar sus ciudades y la evidencia de su imperio, del antiguo orden mundial, para formar el nuevo orden mundial. Eso habría que investigarlo, ingeniero, porque me quedo reflexionando esto, a ver qué opina usted. Siendo de una extensión tan enorme, ¿cómo inundarlo de lodo? Yo me pregunto de dónde bajó el lodo, cómo se generó, qué río se desbordó, o otro diluvio. No, pero si vemos, si nos puedes poner el primer mapa, por favor. Mira, si nos remitimos a ese mapa, ahí se dice la Gran Tartaria está al centro y en la parte superior, y abajo está China, la India, Irak y varios países de los que ahora conocemos que están ahí, que estaban anexos a Tartaria, sí, con lo cual formaban un gran imperio, ¿sí? Una especie de confederación. Pero terminaron con la capital, es lo que nos trata de decir usted. Claro. Los rusos precisamente fueron los que los atacaron. Inundan Tartaria capital con lodo y eso debilita todo el imperio. Sí, porque entonces ya cada quien es a su suerte. Sí, o sea, así sería más comprensible. Sí, así fue. Ajax, no seas malo. ¿Qué comentarios tienes en los chats? Así es, Juan Ramón, ya tenemos muchísimos comentarios. Queremos agradecer a todos los que nos están enviando saludos. Por ahí a Susi Quintana, quien es conductora aquí en Tercera Llamada de un programa llamado El Rincón de la Canción. Saludos a Víctor Octavio Díaz Pérez, que dice saludos desde Purísima del Rincón en Guanajuato. Saludos hasta Guanajuato. Saludos a Bebé Skype, que dice que ya anda por acá. Saludos a Jorge Emilio Adair Mesa Llorente, que dice: hola, ¿cómo están todos?
ahora sí me piqué compartiendo a muchos grupos del tema. Muchas gracias por compartir, siempre se agradece que abramos la conversación en diferentes lugares. Seguimos por ahí saludando también a Bebé Skype. Y en YouTube tenemos nuevos comentarios. Tenemos a Digi Systems que dicen saludos, buenas noches Juan Ramón. Buenas noches. Saludos a Edoy33 que dice Tartaria, la región perdida. Wow, estará interesante como siempre. Espero sigan así, hermanos de las estrellas. Muchas gracias. Saludos a Juan José Bu, saludos ya aquí presentes, saludos a Edoy33. Que si en algún momento pondrán la canción de Mickey de Luis Miguel. Seguramente no, exacto. Saludos Sí, seguramente no. a Jaime Sánchez que dice buenas noches Juan Ramón y saludos al profe. Buenas noches, Jaime. Como siempre bien manejado el tema. Beto Camilo dice, ¿qué creen que pasaría si existiera Tartaria en nuestros tiempos? Esa pregunta es buena. Beto Camilo, ingeniero. ¿Qué creen que pasaría si existiera Tartaria en nuestros tiempos? Pues ya existe, ¿no? Si existiera, tendríamos un gran avance tecnológico, pero superior al que en este momento tenemos. De haber continuado. De haber continuado Okay. su existencia como normalmente pues seguiría, vamos, sus pasos. Necesariamente tendríamos un 150 o 180 años más de ventaja tecnológica, Sí. de desarrollo tecnológico. Falta mucho por investigar sobre Tartaria, porque yo creo que hay confusiones. Dicen Lemuria, la Atlántida, el diluvio. Esto estamos hablando de hace 200 años, ¿no, ingeniero? Menos. Un poquito menos de 200 años. Menos años, menos. Eso. Entonces, Tartaria, si existiera, pues ahí lo tienen con nuestros amigos los gringos. Ellos dominan la mayor parte del mundo también. Ellos dirigen la ciencia, la tecnología, ellos la encabezan, el imperio se concentra en un solo lugar. Aunque ya tienen ahora otros... Ya hay más oposición, ¿no? Hay más oposición, ¿no? Y los rusos. Los rusos, alemanes, los ingleses, los franceses, chinos, hindúes. O sea, ya es mucho más repartido ese conocimiento. Uh-huh. Sí, y antes era uno solo. Sí. ¿Qué más nos dicen en los chats? Ya por último en YouTube, José Pablo Rodríguez dice, hola, buenas tardes, muy interesante el tema de hoy. Me gustaría que hablaran de los montes Busegui en Rumania. Vi un archivo en la D-Web donde está el mismo mapa que están proyectando en pantalla. Ya hicimos ese programa, el Monte Busegui. De hecho, ¿qué número es, señor productor? Es el 96. Es el número 96, José Pablo Rodríguez. Si vas al playlist de Tercera Llamada aquí en YouTube, ahí lo vas a encontrar. Y ya su último comentario dice, el lodo pudo provocarse por ondas HARP producidas por los famosos Vimana, las naves antiguas descritas por los hindúes en sus historias. Esos son todos los comentarios. Recuerden que pueden seguir participando en esta conversación. Díganos desde dónde nos escriben y aporten, siempre tratando de respetar todas las ideas y aportando al tema. Sí, yo creo que atinadamente menciona ahí toda esa parte de la tecnología del HARP. Uh-huh. Sí, yo creo que, yo también pienso igual que él. Yo creo que ya había una especie de HARP desde entonces y solamente fue un robo o una copia. Sí. Sí, y desarrollando y patentando esas nuevas ideas, para nosotros nuevas, pero que ya eran conocidas para muchas otras personas, ¿no? El manejo de las altas frecuencias. Exacto. Sí. O sea, la energía siempre ha existido, incluso desde los grandes imperios, Egipto, mayas, aztecas, en todo el mundo, y ellos ya manejaban las frecuencias electromagnéticas. Pero es que es increíble cómo generar que un imperio colapse por una inundación de lodo. Esto significaría que esas frecuencias tienen la capacidad de disolver la roca o cambiar su aspecto físico o
si se mezcla con agua. Es difícil de comprender, ¿no, ingeniero? Es que no las pulverizaba o no las atacaba, simple y llanamente las inundaba y con eso pues moría mucha gente. Pero una vez que pudieron haber limpiado esos edificios, se nota el nivel donde que alcanzó el lodo. Sí. Y a partir de ahí, en elevación, se ven los edificios todavía. Hay algunas fotos mostrando esas. Estamos hablando esas de varios marcas. metros, entonces. Sí, de varios metros. Sí, y se ven las marcas de esos edificios. Y de tal suerte que sobre esas hay construcciones que todavía tenían mayor altura y se aprecia perfectamente bien. Fue una inundación el nivel del lodo. De lodo y con perfectas marcas. Oiga, no me quiero adelantar. ¿Hay presencia de seres de otros mundos en Tartaria? El avance tecnológico, el avance científico. Mira, al final vamos a ver que se han descubierto restos humanos de gente que vivió en esa zona, específicamente en Rumanía me parece que es, que medía 10 metros, 10 metros, sí. Y se han encontrado esqueletos. Se han encontrado tablillas tipo sumerios, donde se discute incluso por la antigüedad que tenían, que esa escritura cuneiforme no se debe a los sumerios. Sí, que es anterior incluso a los sumerios. Estas de aquí, de Tartaria, las tablillas de Tartaria, presumiblemente fueron muchísimo tiempo antes que esas de Sumeria. Por lo tanto, es dudoso que Sumeria haya sido la inventora, la que desarrolló la escritura cuneiforme. Y la cuna de la civilización. Oiga, todavía hace unos días, fíjese qué sorprendente, ingeniero. Todavía hace unas semanas, nosotros analizábamos el origen de la humanidad como un acto de hibridación de Anunnakis que llegan, y etcétera, etcétera, Mesopotamia, sumerios, ¿no? Y el inicio de la civilización. Con esta información ya nos cambió todo el panorama. No necesariamente, Juan Ramón. O se dio en diferentes lugares del mundo con tal vez poco tiempo de diferencia. Sí, yo pienso eso, y que hay circunstancias que rodean el origen del hombre, que bien pueden ser y pueden encajar en lo que tradicionalmente creemos en la base de los Anunnakis, que somos un desarrollo de ellos. Y siento que no tiene nada de no suplanta uno a otro. No. Sí, reescriben parte de la historia, pero es hace 455,000 años, no creo. Sí, oiga. Así de... porque, bueno, no lo creo, hay similitudes, ¿no? Hablan de Nefilín, acá ya hay habitantes que miden 10 metros, 5 metros y medio, 4 metros, 3 metros y medio. Estamos hablando de, digámosle, seres pues muy fuertes, muy poderosos, ¿no? Sí. En general. Sí, comparados contra mis paisitas, los oaxaqueños, pues sí. Sí. Pues sí, estamos chaparitos. Ajá, no estoy ofendiendo a nadie, simple y llanamente promedio, las dimensiones, claro, de su estatura, la talla. Son casi 5 veces Ajax, ¿no? Pues sí, es muy grande. Son 5 veces Ajax. Sí, no estamos ofendiendo a nadie, son simplemente tallas que hay que reconocer, ¿no? Así como hay gente muy, muy alta en la zona de Chihuahua, por ejemplo. Sí. Son gente muy alta. Y en la parte central somos gente ni muy bajita ni... La estatura ni promedio unos 70. Oiga, por ahí también hay algunas fotografías donde se aprecian, pues, hombres de casi 3 metros de altura, ¿no? En general. Sí. En Rumania precisamente todavía se da. Se supone que hay presencia extraterrestre en Tartaria. Tal vez por eso el avance tecnológico, científico,
que se daba. Sí, sí, aquí lo interesante es que hace menos de 200 años Sí. ya teníamos, como humanidad, ya habíamos alcanzado un alto desarrollo tecnológico, Ujú. porque hay algunas fotografías que yo les llamo misteriosas, donde se ven incluso una especie de campanas volando en la calle, digamos, a Sí. niveles muy, muy bajos de altura, Sí. muy bajos. O sea, por esas figuras, esas imágenes, te puede decir que había un gran desarrollo ya tecnológico, Son ¿no? las bimanas que les llaman, ¿no? Las... Creo que sí. Sí, ¿verdad? Creo que sí, así le llaman. Son unas especies de campanas Sí, que se transportaba la gente ahí. eran naves, Eran naves. vehículos. Vehículos. Bajando a bajo alturas. Era- Sí, un transporte Sí. colectivo, dice la señora Marta. Exacto. Entonces, ¿Y, pudiéramos. cómo, y qué combustible o qué energía utilizaban para desplazarse, no? Es ahí donde empieza si nos hubieran dejado Ajá, los restos de toda esa civilización, pudiéramos tener información, ¿sí? Esa información se la debieron haber quedado esa élite en el poder, ujú. a través de la cual está empezando a desarrollar una serie de tecnologías, y de esas tecnologías son las que nos han impresionado en los últimos 50, 70 años. Tal vez con la finalidad de mantenernos en la ignorancia, ¿no? En general. Le explico por qué. Pues al manejar ese tipo de energías no habría tanta contaminación. Sí, claro. Perdón, voy a tosar. Tampoco habría tanta deforestación. Perdón. Bien, sí, es lógico pensar que había energías limpias, como ahora se está tratando de hacer el cambio, sí, a ese tipo de energía. Nada más que ahora nos está costando sangre, sudor y lágrimas ese desarrollo tecnológico. Y esa es la gran diferencia. Está al alcance de la gente que puede en un momento dado pagar esos avances, pero no es ¿cómo le diré? Disponible para todo el mundo. Que no tenga algún recurso, pues esos están vedados prácticamente a esa tecnología, desgraciadamente, porque la parte económica juega un papel muy importante en estos momentos de nuestra civilización. Entonces, si otro gallo nos hubiera cantado de habernos dejado esa parte. Bien, si quiere continúo con Sí, algo que traigo sí, aquí. por favor, ya pasó el ataque de tos. Dicen aquí que si alguien estaba fumando o no. Es que yo quise hablar y como dicen en el pueblo, se me fue chueco. Sí, ahí en la imagen que tenemos ahorita puesta en la pantalla se ven las famosas, esas bimanas o campanas, como una especie de ilustración, que se ve que están volando a unas alturas muy bajas. Y una tras otra, miren, ahí se ve como una línea del actual transporte. Entonces, pues, hay otra foto de eso. sí, ahí se ven los postes. Ahí claramente también se ven los postes con las... Pero ahorita mismo hay una foto de los postes. Una Foto, sí. Bueno, continúo un poco con esto. Entonces, fue una noble civilización antigua la Tartaria. Ahí se ven precisamente los postes que se encargaban de capturar de la atmósfera la energía libre, y nos recuerda mucho a los inventos de Tesla, de Nikola Tesla, que es, imagínense, si eso ya lo tenían en 1800, caray, si hubieran dejado ese avance tecnológico y no reseteara la historia de la humanidad, claro, estuviéramos muchísimo más avanzados. Y sobre todo es que
Que no no, dejaría no ser, pagaríamos. sí, que no dejaría ser en el campo puramente material. Ujú. Sí, no olvidar eso. Sí, bueno, nos quedamos, perdón, antes de... El uso de estas energías no hubiera librado al mundo de la utilización del petróleo como combustible, o de todos los fósiles, Todos los combustibles todos los fósiles. combustibles Ujú. fósiles. El carbón, el petróleo, el gas, ¿verdad? Exacto. Todos esos que contribuyen grandemente a una contaminación y nuestra tierra como está. Hecho un muladar, entonces... Sí. Sí. Pero ahora, fíjese la liga con la granja humana. Pues de eso se trata, ¿no? De que la granja esté toda cochina, para que los pollos pues no se den cuenta de la capacidad que tienen, ¿verdad? De la inteligencia que pueden utilizar. Es una manera de control. Al negársenos el conocimiento, pues se nos niegan las posibilidades, ingeniero. De desarrollo y de crecimiento. Obvio. Sí. Sí, así es. Así es, ni más ni menos. ¿Qué tienes por las redes sociales, estimado Ajax? Muchas gracias, Juan Ramón. Tenemos varios comentarios a través de Facebook y YouTube. Cada vez somos más personas las que estamos en la conversación. Empezamos con Jorge Emilio Adair Mesa Llorente, que dice: los imperios del continente vertical, hoy llamado América, serían caminantes de la costa en su circunferencia, pueblos numerosos, nómadas, campesinos, no armados, que no huyan de nada. Quizá líderes místicos, videntes, profetas, además de las leyendas de otros que habrían regresado. Con razón tengo familiares con cara de ellos. No seas malvado. Seguimos con José Luis RS, que dice: saludos a José Luis e Isabel. ¿Cuándo hablarán de Lemuria? Saludos. Ya lo hicimos, ¿no? En El origen del hombre hicimos 2 programas que se llamaba El origen del hombre. A ver si ahorita nos ayudas, Ajax. ¿Cuál es el origen del hombre? Creo que ese lo hicieron con Luis, ¿no? No, Con Luis lo Hernández. hicimos ¿Conmigo? No, I don't remember that. Sí, por ahí. Ahorita nos H, dice me anda nuestro cuate Ajax. acosando. Continuamos Ya lo con- hicimos. Recuerden que pueden visitar siempre nuestra playlist en el canal de YouTube de Tercera Llamada Radio. Está la playlist de Señales Ocultas, donde tenemos más de 120 programas de diferentes temas. Y claro que pues ahí tenemos, probablemente tengamos ese. Saludos también a Jorge Emilio Adair. Saludos a Güero Martínez, que le dice: saludos a todos los de Tercera Llamada Radio. Los saluda Ángel Martínez. Saludos, Ángel, un abrazo. Saludos. A Mónica Cabrera Clark. Saludos desde Guatemala. Gracias, Mónica. Saludos hasta Guatemala. Nos pregunta Jorge Emilio que si esa pantalla y la escenografía es digital. De ser real está bien esa sala estudio. Soy diseñador y me llamó la atención. Aquí cabe recalcar que el ingeniero no quiso pagar la leña para la chimenea, así que usamos una pantalla verde. Y bueno, un cromo. es totalmente digital. Y bueno, esos son todos en Facebook. Y en YouTube tenemos muchísimos de nuestro buen amigo José Pablo. Saludos a John Doe, que ya se hizo presente. No hay mucho material de Tartaria. ¿Qué saben de los libros grandes que hay en México? ¿Se relacionan? Pregunta. Los libros gigantes. No, los vi. Sí. Vi los libros gigantes, pero no les presté Pues no hay mayor mucha atención. información. Se supone les presté mayor que atención. encontraron A esos uno. específicamente. Exacto. Encontraron uno en Guadalajara. Ujú. Y se ven ahí a 2 arqueólogas mexicanas manipulándolo. Pero después también encontré que se suponía que eran falsos porque estaban hechos de cartón. Pero hay otros que se encontraron en Rumania y miden casi 1,80 de altitud por 2 metros y fracción el libro. Ujú. Y son muchas páginas, creo que más de 200. Yo les recomiendo que lo revisen, se llaman libros gigantes. Sí, yo vi un video por ahí, pero no le presté, la verdad, mucha atención. Andaba yo súper ocupado con mucha chamba Ujú. y no tuve ya oportunidad de esos libros. Le voy a De pedir a ver mi esos libros. productor que nos haga favor de ilustrarnos con los libros gigantes. También hubo herramientas, también hay muchas cosas. Obviamente si estamos hablando de individuos que miden 10 metros, 4 metros y medio, pues eso da respuesta a muchas construcciones con esas dimensiones, ¿no, ingeniero? Sí.
sillas, tronos. En el Monte Bucegui se acuerda que en el centro había una silla que semejaba un trono para un ser de alrededor de 5 metros de altura. Sí. Lo que es extraño, cómo se les pudo escapar cierta información, Sí. a pesar de que quisieron borrar toda la evidencia. Haya esqueletos de 10 metros que se encuentran en Rumanía, haya ese tipo de libros, haya herramientas de esas dimensiones, ¿sí? Y yo me atrevería también a decir, ¿se han fijado que todas las iglesias tienen una gran entrada? Sí. La puerta es grandísima, es muy alta. Es por el Altísimo. No seas así. Sí. Sí, Sí. se ve, o sea, ¿sería para que entraran esos seres? Me está diciendo mi productor, ¿ya las tienes en pantalla, las imágenes de los libros gigantes, señor productor? Sí, sí están. Si nos haces favor de ilustrarnos un poquito. Y vienen acompañadas de algunas fotos con gigantes, con personas de talla muy grande. Descomunalmente. Bueno, ahorita nos las va a poner. Esos libros también dan testimonio de esa civilización. Oiga, ahora bien, todos nosotros somos personas muy limitadas, bueno, yo me considero intelectualmente, con recursos limitados, con la posibilidad también limitada. Eso nos vuelve susceptibles de que nos cuenten historias que no siempre son verdades, ¿no? Que en lugar de informarnos también nos desinformen. Exacto. ¿Verdad? Sí. Sin embargo, esto es como un rompecabezas. Si vamos uniendo piezas, vamos a encontrar, primero, construcciones que no pudieron haber sido realizadas por hombres de talla normal. Escaleras que no sirven para un hombre normal. Herramientas, tazas, Sí, utensilios herramientas, que pues Exacto. difícilmente. Sí, que solamente ese tipo de seres los podían utilizar. Sí, oiga. Y la presencia de ellas confirma la existencia de ese tipo de gente. Sí. Si no, ¿qué razón tendría? Huellas incluso, ¿no? Pues, muy interesante. ¿Ya las tienes, señor productor? Ah, bueno. ¿Qué más, señor ingeniero? Ahorita nuestro productor nos dice. Bueno, continúo con esto de Tartaria. Entonces, decía que fue una noble civilización antigua. La narrativa alternativa dice que fue infiltrada y destruida por la élite mundial o un conjunto de otros varios imperios. Las razones fueron la ambición por su extenso territorio y para robar y manejar los conocimientos científicos y tecnológicos que albergaba. Esta desintegración se habría venido implementando desde la época medieval. Sí. En los libros de historia aparece esta nación ocupando toda Siberia. No sería una civilización perdida totalmente, pero habría varios aspectos importantes que se dice que fueron suprimidos, como su carácter imperial e influencia sobre Europa y Asia. Tartaria aparece en varios mapas oficiales y publicaciones de antes del siglo XIX, pero ya después comienza a desaparecer de estos. Según nuevos investigadores, esta nación también habría sido muy avanzada, es más, única, con tecnología limpia y libre. Unos ejemplos estarían en misteriosas fotografías, que es lo que les menciono, con tecnología antigua, postes que se dice serían para la energía inalámbrica usada en Tartaria. También se habla de tecnología limpia, libre, usada por esta civilización. Una de las tecnologías antiguas desarrolladas por los tártaros sería la energía inalámbrica del tipo Tesla. Se han identificado diversas fotografías relacionadas a Tartaria, fotos con postes urbanos que habrían servido para la energía inalámbrica, energía extraída de la atmósfera, como la que les acabamos de mencionar. Nos informa nuestro productor que ya tiene algo de información relacionada con los libros gigantes. Ya los estamos viendo.
Sí, nada más que tenemos unos segundos de diferencia, nada más que nos aparezca para hacerles el comentario y la referencia. Pues muy interesante. Al final de cuentas, creo que genéticamente se hicieron muchísimas pruebas por miles y miles de años hasta llegar a lo que somos hoy en la actualidad. Sí, ¿Sí? necesariamente. Y tuvieron que ir eliminando los seres que crearon hasta que dieron con nosotros en general. Sí. Bueno, ya están en la pantalla. Este es uno de los libros. Creo que está en Rumania. Se calcula que mide más de 1,80 el libro en general. Fácil. Ahí están las fácilmente. personas Sí, y sí. ahora, pues, ¿usted piensa que es original? Ay, jole, mire. Esa es la idea, ¿no? Sí, pero aquí sucede varias cosas. Si se han encontrado utensilios, tanto laborales como domésticos, Sí. si se han encontrado restos de humanos de tallas muy superiores a las actuales, Sí. ¿sí? Yo sí podría creer que existirían ese tipo de libros, Sí. ¿sí? Lo que a veces nos conduce a dudar de él es los materiales con los que están reproducidos o hechos, Ahí le va la otra. encontrados. Vamos a seguir armando el rompecabezas, la cueva de los tallos. Ahí también se habla de libros gigantes, pero de hojas de oro. Ujú. Donde muchos de ellos son entregadas hojas y artefactos al padre Crespi. Pero no, Son- no es información coloquial, No, es de alguna manera una información manejada por alguna religión. no. En la cueva de los tallos, el descubrimiento que hacen las tribus que cuidaban el lugar, al padre Crespi le obsequian varias piezas que van encontrando en la cueva de los tallos, y también se habla de una colección de libros gigantes dorados, donde son láminas de oro con grabados, donde se explica y se narra mucha del origen de la civilización. Pero los libros, a lo que yo quería llegar, es que también son gigantes, se supone. Ok, nada más que el tipo de información nos da, más bien, el contenido de esos libros Ujú. nos da mucha información de con qué fines fueron creados. Sí. ¿Sí? Y aquí el material juega un papel muy importante. Es decir, Sí. era un conocimiento muy, ¿cómo le diría? Muy importante como para poder tener un libro con hojas de oro. Sí. ¿Sí? A diferencia de los otros libros que veíamos que fueron hechos en cartón. Claro. A lo que yo me refería es que siguen siendo gigantes. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ujú. O sea, Sí. que gigantes 40,000 o 50,000 años antes y gigantes hace 200 años. Sí. ¿No? O sea, tenemos que tener presente que la posibilidad de que en el mundo hayamos cohabitado con seres mucho de mayor envergadura y tamaño que nosotros, cada vez es más latente. Libros, herramientas, esqueletos, construcciones. Vamos a seguir armando ese rompecabezas. Pues ahí están, Sí, ahí está el vestigio. pues el vestigio, la información, el testimonio material Ujú. de que existieron estos seres. ¿Sí? Aquí habría que preguntarnos, ¿y qué pasó con todos ellos? Porque, a ver, ¿Por qué la extinción, verdad? no eran unos 2 o 3 o 4. Y en diferentes lugares y ¿Sí? regiones del mundo Entonces, también. esa gente Ujú. los desaparecieron, Sí, ¿sí? Y dejaron alguna evidencia, quizá por olvido, por error, qué sé yo, que nos permite crearnos dudas ujú. para poder empezar a investigar sobre realmente todo ese origen de toda esa gente. ¿De dónde vino? ¿Era así el humano? ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió? Ujú.
O sea, toda esa información que no está a la mano, que no la tenemos, pero que podemos deducir que deba existir en algún lugar. Sí, yo cuando hay cosas que no comprendo, me remonto a hacer el ejemplo de las granjas. Siempre lo hago de manera sin pensarlo. Por ejemplo, un granjero hace modificaciones en su ganado, en sus productos, y la va realizando frecuentemente hasta que logra el producto que en ese momento requiere. Muchas hibridaciones, muchas cruzas, muchas administraciones de medicamentos, muchos cambios para obtener un producto final. Y creo que al ser humano también le ha tocado ser parte de ese ganado al que ha sido modificado muchas veces, ingeniero. Sí. Bueno, indiscutiblemente, Sí. indiscutiblemente hemos sido manejados genéticamente para ser lo que ahora somos. Estaba viendo que, por ejemplo, ¿sabía usted que un pollo de consumo humano nos lo comemos a los 46 días de nacido? Con un peso como si ya tuviera un año de vida. Sí, por todas las hormonas de crecimiento. Sí, pues incluso el color. El color, Amarillo. sí, son son carotenos sacados de algunas plantas, incluso pimiento morrón, incluso con la flor de cempasúchil, que de ahí extraen ese tipo de colorantes para pigmentar el huevo o bien la carne del pollo. Y si a eso aumentamos que le dan hormonas de crecimiento, eso... ¿Perdón? No, sí, pero es que nos va a llevar al tema. Es las hormonas del crecimiento. De esas que me sacó de balance. Sí. De esas hormonas de crecimiento que se le dan al pollo, están alterando la genética de los humanos, porque la estamos comiendo en grandes cantidades que nuestro organismo no está acostumbrado a procesarlas, y entonces eso nos está creando graves problemas de carácter genético. Sí. Bueno, pues así como le hacen todos esos cambios a los animales de ganado, también nos los hacen a nosotros. Pues sí. Para obtener el resultado del ser humano que desean tener. Sí, porque ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Pues, Y ni cuenta nos damos. Pues, como los pollos ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan. Hasta las gracias nos dan. Ajá. Y nosotros les tenemos que dar las gracias a nuestros granjeros. Así es. Por eso vamos y los adoramos cada que se puede, ¿no? Cada que se puede o no lo exigen. Sí. ¿Qué más, señor? Bueno, vamos a hablar algo del encubrimiento. La historia oficial esconde una gran potencia mundial que ya existía en el siglo XIX, Tartaria. Sí. Tartaria era un país con su propia bandera, su propio gobierno y su propio lugar en el mapa. Su territorio era enorme, pero de alguna manera se incorporó silenciosamente a Rusia y a algunos otros países. Este país se encuentra en los mapas anteriores a la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, en algún momento del siglo XVIII, Tartaria Muscovit fue el país más grande del mundo. Imagínense con qué. 3.050.000 millas cuadradas. Órale. Un mundo de terreno. Tartaria tenía su propio idioma, bandera, escudo, su propio emperador y por supuesto su propia gente. No sé si nos puedas estas. Ahí vamos a ver las vestimentas que utilizaban esta gente tártara. Después, si podemos poner la bandera y el escudo de Tartaria, veremos que tenían es esta, mira. Veremos que ese escudo y bandera de Tartaria
tenían un Budo representado en él. La bandera del emperador contiene un grifo sobre fondo amarillo y se ven las imágenes a continuación. Ahí se ven claramente. La bandera de Tartaria es muy parecida a la de China, nada más que la de China está contraria a cómo está ese dragón. El dragón que está de Tartaria está de izquierda a derecha, es decir, la cola en la izquierda y el pico, el hocico, vamos, en la derecha. Y el de China está exactamente al revés. Bien. Hubo múltiples publicaciones que numeraban el país de Tartaria y su bandera o blasón. Algunas de esas publicaciones son fechadas en 1865. Hay una creciente opinión en Rusia sobre la invasión francesa de Rusia, de acuerdo a un escenario diferente, aquella en la que el zar Alexander I y Napoleón estaban del mismo lado. Juntos lucharon contra Tartaria. Esencialmente Francia y San Petersburgo contra Moscú, Tartaria, y hay una fuerte evidencia circunstancial para apoyar tal teoría. ¿Cuál es? La capital de Rusia era San Petersburgo. Sin embargo, Napoleón decide atacar Moscú. ¿Por qué? 2. Parece que en 1912 hubo un recuerdo totalmente diferente a los acontecimientos de 1812. ¿De qué otra manera podría explicar las medallas conmemorativas de 1912 en honor a Napoleón? Y son estas que están aquí en pantalla, que nos va a hacer favor de colocar nuestro amadísimo señor productor. Bien, esas son las que estamos viendo. Hay por ahí hasta una composición sinfónica de 1812 alabando a Napoleón. Sí, pero fíjese cómo estaba unido con el zar Alexander. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Le echaron un montón a Tartaria? ¿Con algún fin? ¿Y cuál era ese fin? Quedarse con primero que nada con su territorio, que era vastísimo. Claro. Y segundo, con su gran tecnología. Riquezas minerales, todo lo que se puede encontrar en esos terrenos, claro, que son tremendamente ricos desde ese punto de vista. Mineral, eran tremendos de riquezas. Bien. Realmente sería por eso, ingeniero. O sea, aparte dicen, vamos a quitarles Tartaria, nos vamos a hacer multimillonarios. Realmente sería por eso. Pues al final vamos a ver que hay una serie de ciclos por los que ha pasado la humanidad y que necesariamente nos conducen a un reseteo de esa historia. Sí, ¿verdad? Y aquí estamos pasando a través de ese punto. Y estamos entonces, lo que era un orden mundial, por la gran magnitud o la gran extensión de terrenos que ocupaba la gran Tartaria, sí, pues necesariamente tenía muchísima riqueza cultural y desarrollo tecnológico. Entonces, esta gente nueva, al resetearlo, pues empezamos nosotros de cero, pero ellos ya parten con información que se robaron. ¿Por qué es eso? O sea, a nosotros nos dejan en cero y ellos van en 400, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y entonces van sacando la tecnología. ¿Qué más les favorece? ¿Qué más les favorece? Que ellos ya conocen, dominan, ya han incrementado. Por eso el reseteo de la información. Exacto. Dice, la generación próxima no va a saber nada y yo voy a tener décadas o siglos de adelanto tecnológico sobre los que vayan naciendo. Órale. Es muy perverso, ¿no? Sí. Es un plan perverso, maquiavélico, ¿no? ¿Existen algunas filosofías que crea usted que estén atrás de todo esto, ingeniero? Ay, pero lo vemos al último, ¿no? No me quisiera comprometer con los jesuitas, pero bueno. Sí, ¿verdad? Pues sí. Porque se dice que el Vaticano tuvo mucho que ver también, ¿no? Pero vaya que sí tuvo que ver. Vaya.
La religión ha jugado un papel importante en el desarrollo de la humanidad. Dice, los dejo... Más bien que desarrollo, el retroceso de la humanidad. Por ejemplo, es como... qué interesante está lo que comenta ingeniero, mire. Vamos a imaginar, vamos a soñar que nace toda una generación a partir de mañana, pero les quitamos tabletas, celulares, televisión y los dejamos en cero, para que ellos empiecen el desarrollo de toda esa tecnología y se las vamos dosificando, pero la civilización o quien lo maneje, quien lo gobierne, les lleva décadas de avance, ¿no? Y hasta la educación. Lo que olvidan es que genéticamente Sí, se hereda. guardamos información. Es decir, no partimos de cero. Uh-huh. Y de ahí que se dice que muchos inventos no son tal. Sí. ¿Son recuerdos heredados? Son descubrimientos Uh-huh. de algo que ya existe. Sí. Lo estoy descubriendo, no lo estoy inventando. Uh-huh. Claro. No se ve, sí se ve la diferencia. Sí, claro. Es una diferencia abismal. O sea, hay que entender entonces que la inteligencia del ser humano no nada más es por comprender y observar su entorno, sino hasta por la información que genéticamente viene con él, ¿no? Sí, porque imagínense, de repente sale ¿qué le diré? Fibra óptica. Uh-huh. Y resulta que fue un tipo que estaba haciendo algo y de repente ¡fum!, algo lo iluminó y da con ese descubrimiento. Y a lo mejor algo que ni conoce, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¡ay, es esto! Uh-huh. Y descubre ese conocimiento que tiene. Sí. No es un invento. Descubre que lo Descubre posee. que lo posee. Claro. Que es bien diferente. Oiga, para que el ser humano pueda ir despertando y descubriendo todas esas cualidades que posee, me imagino yo que la espiritualidad debe jugar un papel muy importante. Si le diéramos la importancia que tiene y reconociéramos la importancia que tiene. Desgraciadamente nuestros pueblos en esos momentos vive crisis pues, emocionales y de carencias, donde nos mantiene ocupado el sistema con todo nuestro tiempo, dedicándole muy poco tiempo hasta nuestros propios seres queridos. Sí. No se diga de no tener tiempo para nosotros reflexionar y tener unas vivencias que nos permitan la evolución espiritual. Para que se active ese ADN. Que no lo tenemos, Claro. No tenemos ese tiempo. Nuestras necesidades primarias, en muchísimos de los casos, los pueblos, y hablo de africanos, europeos, Sí. latinos, etcétera, ¿sí? No tienen satisfechas sus necesidades primarias y eso les ocupa gran tiempo, de tal manera que los desvía de una intención de mejorar o de evolucionar espiritualmente. Claro. Ni siquiera tiene tiempo para atisbar algo de información de eso, ¿no? Sí. O sea, porque nos cambiaron el concepto de felicidad por el de éxito. Sí. Y nos dijeron que éxito es adquirir la capacidad de consumir. Sí, cuando que hay otra definición. Uh-huh. Un éxito lo podemos medir a través de la capacidad que tenemos para adaptarnos a cualquier condición. Sí. Entonces, yo soy exitoso en la medida que me adapto a las nuevas condiciones y circunstancias Sí. que me ofrece la vida. Sí. Y ahí resulta el éxito, ¿no? No nada más es por lo que obtengo, lo que tengo, o no sé. Porque eso que tengo en un momento dado pudo haber sido heredado sin ningún merecimiento, sin ningún esfuerzo. ¿Y cuánta gente está así? Son pocos, pero los hay. Y la inmensa mayoría carente de del más mínimo situación social que le permita vivir tranquilamente. Viven al día. De vivir con más decoro. ¿Sí? Sin tantas carencias. Desgraciadamente
así están. Y no es privativo de México, ¿eh? No. Pero mientras más privado esté de las necesidades primarias, más difícilmente va a poder darse cuenta de toda esta trampa, ¿no? Claro, y eso lo podemos ver a través de las migraciones que se dan en todo el mundo a los principales países, a determinado nivel. A nosotros, en México, nos está tocando bailar con lo más fea porque vienen migrantes de Centro y Sudamérica, Centro y Sudamérica, Sí. Venezuela, Sí. vienen de Centro y vienen gente Pakistán, de Salvador, la India, China, todo el mundo, ¿no? vienen acá. Para pasar a Estados O bien de África pasan a Europa. España, Ujú. pasan a Portugal, Sí. pasan a Italia, etcétera. Y tienen Pasan- unos problemas impresionantes. Sí. Entonces, así como hay riqueza, Ujú. está mal repartida y tenemos graves problemas de subsistencia de inmensa cantidad de población En el mundo. mundial. Lo estamos viendo y lo A estamos mejor- viviendo a diariamente. lo mejor ese es el objetivo, que el ser humano nada más genere energías de dolor, de coraje, de insatisfacción, de miedo, Pues sí, ¿verdad? sí, para generar energía que les es ávida a ellos, que les es valiosa, Sí. y a nosotros nos hacen sufrir. Órale. Pero llega tanto sufrimiento que en un momento dado ya la gente se acostumbra. Nos volvemos indolentes, No tanto indolentes, sino indiferentes. indiferentes ya a ese tipo de dolor, ya lo vemos como algo normal. En aquel tiempo habría tantas migraciones a Tartaria por ser la capital del mundo civilizado. Probablemente sí, Igual. ¿sí? Igual que ahora. ¿No sería que nuestros amigos del norte también tuvieran esa decadencia en general? Pues sí. Y también tiene serios y graves problemas, Ujú. muy serios. Sí. ¿Por qué? Pues porque nuestros amigos del norte son un... Conglomerado de razas, Exacto. de religiones, Exacto. Es un de culturas. ¿cómo le llaman? El Mosaico. puzzle. Un mosaico, un Un- rompecabezas sí. armado ahí con gente Un collage. de todos lados. Ajá. De todos lados, con diferentes intereses, diferentes culturas, diferentes formas de hablar, diferentes formas de Ideología. ideológicas, diferente religión, etcétera. Sí. Están inmersos ahí. Porque eso es Estados Unidos. Sí. Qué interesante. Y tenemos graves problemas. Sí. ¿Qué más, ¿Sí? señor ingeniero? Ya, para no desviarnos del tema. Bien. Que una cosa nos lleva a otra, ¿verdad? Sí, nos está llevando a otra. Bien. Miren, aquí traigo algo de información. Mientras tanto, usted lo busca. ¿Qué tienes en redes, Ajax? No seas mal. Claro que sí, Juan Ramón. Saludos a Mónica Cabrera Clark, que dice que le encanta la pantalla digital. Pues muchas gracias por el comentario. Saludos a Alma Lozano. Saludos a Jorge Emilio Adair Mesa Llorente, que dice: los gigantes son gigantes y son felices en sus enormes valles del cielo de cuarzo fosforizado. ¿Esos libros llegaron por algún gigante que quiso conocer el mundo prohibido de los pequeños? ¿Y aquí se quedaron a enseñar? Pregunta. Alma Lozano dice: ¿de qué año se supone que existió esa población? Desde la Edad Media para acá hasta 1850. Esos son todos los comentarios en Facebook. Y ya en YouTube tenemos a Jaime Sánchez, que dice: Juan Ramón, ¿cuándo organizan una tertulia alrededor de la figura de nuestro Señor Jesucristo? Es un tema muy complicado. Hablar de religión, hablar de política y hablar de fútbol, híjole, es muy grave. Fíjate cómo nos fue con la ideología de género y nada más quisimos conocer cómo pensaban. Sin embargo, la vida de Jesús es muy interesante, ingeniero. No vista desde el aspecto religioso. Desgraciadamente. Sí, pero vamos a caer en eso. Ahí nos va a llevar. Nos va a llevar. Y nos lleva. Porque para nos va a empezar, llevar con ganas. sí, fíjense, para empezar, el primer evangelio se escribe 70 años después de que muere Jesús.
Y seguramente el apóstol, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, ya no vivían. Entonces fueron los evangelios según la enseñanza del apóstol que creó esa escuela. Así es. Sí. Y ahí nos vamos a topar con eso, ¿no? Hay un programa, Los Enigmas de Jesucristo. Hay un programa, sí lo hicimos, ¿no? Número 8. El número 8 y se llama Los Enigmas de Jesucristo. Los Enigmas de Jesucristo. Donde nada más le dimos... Ese sí lo hizo con Luis. Con Luis, sí, Con Luis donde Hernández. con Luis Hernández, nada más le dimos así una embarradita para que no nos fueran a crucificar. Lo que sí es importante es esto, y hay que señalarlo. Dios no hizo la Biblia y vino y la entregó. No. La Biblia es un libro sagrado para muchas personas, como otros que existen, pero es una recopilación de alguien que tuvo la decisión de incluir o excluir libros y que eso se volviera la doctrina religiosa de esa fe que se profesaba. Jesús tampoco llegó y nombró papas, ¿eh? No, ¿No? no. Entonces, por eso hablar de religión y de política no nos va a llevar a ningún lado. Tal vez decirles, lean la vida de Jesús, sigan su ejemplo al que le convenga, pero hablamos mejor de espiritualidad, Sí, ¿verdad? sí. De la glándula pineal, de cómo elevar la frecuencia vibratoria del individuo que somos, para que cada quien desde su ideología religiosa lo pueda llevar a cabo, Así es. ¿no? Perdón. Sí. Entonces, ¿qué más, Ajax? Rápidamente en YouTube, Celia Gándara se dice que la energía libre que propició Tesla puede obedecer a conocimientos reales que éste tenía por haber nacido en esa parte del mundo. Saludos también, dice que la purga que borró la civilización de Tartaria significa que no estamos solos en este gran teatro. John Doe dice, 4 de los 9 planetas en el sistema solar tienen anillos. Ellos son los 4 planetas gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Creo que el ingeniero Swan dice que en uno de esos anillos habían mesas y sillas grandes de piedra, de gigantes, al igual que los gigantes de Tartaria. Víctor Díaz Pérez dice, el sistema y la ignorancia que nos rige hace imposible que abran su mente la gente. Saludos y salud para todos. Marlene Romero, saludos, aquí siempre fiel, pues muchas gracias. Pancho Oficial, los guardianes etéreos de Teotihuacán miden 4 metros de altura. Fíjese, ingeniero, le voy a platicar algo ahorita, interrumpiendo, ahorita que dijeron eso. Yo hace 15 años, 20 años, tuve la oportunidad de conocer el oráculo que está abajo de la pirámide del Sol en Teotihuacán. Lo encontraron de chiripa porque llovía, se inundaba y en horas ya no había agua. Entonces, eso les hizo pensar que había filtración. Bueno, se baja una escalera como de 6 metros, se camina por un túnel y se llega casi al centro de la pirámide, por debajo de ella. Es un oráculo. Y la energía que se percibe ahí, que se siente, es impresionante. Yo les agradezco mucho a mis cuates que me hicieron favor de llevarme, porque fue una de las experiencias más gratificantes que he tenido. Nos han ocultado muchas cosas, desconocemos muchos descubrimientos, mucha tecnología que no la podemos explicar y a lo mejor la tenemos a la mano. Ahí con la vibración uno es capaz de ver en obscuridad, ingeniero. Y se lo digo porque me tocó vivirlo. Ya, ¿qué más, Ajax? Para concluir, Edmond, buenas noches, gracias como siempre por el aporte. Yo no he encontrado mucha información de Tartaria. De hecho, hace apenas unas semanas, supe de la existencia de los tártaros. Ya somos 2. Saludos a Emma Troni que dice, hola, buenas noches a todos. Llegué tarde, ¿me pueden decir en dónde se encuentra geográficamente? El Asia septentrional y central, desde los Mar Caspio, Montes Urales, hasta el Pacífico. Y mucha parte de Europa también, ¿no? Sí. Saludos a Lunashir. Y Norteamérica. En algún momento estuvo en Norteamérica, ¿cierto? Saludos a Lunashir, feliz de estar acompañándolos y de disfrutar de este maravilloso programa. Saludos a todos. Pancho Oficial, hay un pequeño porcentaje de gente que se está trabajando el lado espiritual y en efecto se van descubriendo herramientas para trabajar todo lo espiritual y alcanzar altos grados de espiritualidad y conocimiento. Y Lunashir,
Edgar Cayce también sería un tema interesante, el profeta durmiente. Sí, ¿no? Edgar Cayce. Sí, es ¿Cómo es, señor? Usted manda, señor productor. Sí. ¿Te late Edgar Cayce? ¿A usted, ingeniero? Sí. Vamos a revisarlo. Muchas gracias, Luna Zahir. ¿Qué más, Ajax? Esos son todos los comentarios. Y respecto al comentario que nos hacían sobre el origen del hombre, son los capítulos 21 y 25 de Señales Ocultas. Recuerden que se pueden meter al canal de Tercera Llamada Radio y checar la lista de reproducción. Tenemos más de 120 programas sobre diferentes temas. Y bueno, sigamos conversando en nuestro último trayecto del programa. Recuerden que estamos a través de YouTube y Facebook. Dice Jorge Emilio Adair Mesallorente, no sé si lo leíste. Dice, los escritores de ciencia ficción mezclan todo. Imaginan una mesa con todos los dioses que nacieron un 25 de diciembre y no es ofensa, es arte pop. Ficción de que las momias de Nazca son abortos de gigantes. Órale. ¿Cómo? Dice, ficción de que las momias de Nazca son abortos de gigantes. No, pues hay otra información, ¿no, ingeniero? Pero son abortos ya crecidos. ya crecidos. Ya de bien un 80, ¿no? formaditos, Sí. Todo. O sea, Ajá. son un poco extraños. No, son seres de especies diferentes. Y ya vuelven a haber discrepancias en los resultados del estudio de ADN. Marcan que un 25% es humano y el 75% no. En la momia María, me parece. Yo creo que sí. Sí. Y Josefina y las otras. Ay. Ahora, ingeniero, ante todo esto, ¿cuál cree usted que debe ser la postura del ser humano? Investigar. Con humildad, con sencillez. ¿Buscar qué? A ver, mire, incluso aquí lo traía yo como una especie de conclusión. Va, échale. Debe haber suficientes pruebas circunstanciales Sí. para justificar una mirada más profunda sobre quién luchó contra quién y por qué se conoce tan poco sobre este país denominado Tartaria. Estos mismos conceptos se puede aplicar a cualquier otro que son enigmas humanos, Sí. o enigmas de la humanidad. Si de todos esos enigmas que no han tenido una suficiente respuesta o cuando menos convincente teorías acerca de eso, si nos agenciamos de algunas pruebas, nos permitirán conducirnos hacia una verdad que creemos en base a eso. No quiere decir que sea la verdad absoluta alrededor de, pero sí nos va a dar un poco de luz, ¿sí?, para seguir investigando o dejar parado ese tema. Sí. Tartaria, el imperio Tartaria. que borraron de la historia. Sí. Bien, mire, déjeme verle. Si nos pones, por favor, señor productor, las tablillas sumarias. No son las tablillas tartarias. Tablillas tartarias. La imagen que nos va a hacer el favor, señor productor, habla de tres tablillas. Estas tablillas fueron encontradas cerca del pueblo de Tartaria, en Rumanía. Presentan una escritura muy similar a la de los sumerios, pero las tablillas han sido datadas como anteriores a la existencia de la escritura cuneiforme, supuestamente ideada en Sumeria. Entonces aquí creamos un problema, porque según la historia convencional, ¿debe la historia alterar el lugar en donde siempre se ha creído que la escritura fue ideada? Es decir, que tan solo este hecho de que se encontraron en Rumanía 3 tablillas tártaras con un sistema cuneiforme cuya fecha fue anterior a la invención de esa escritura cuneiforme, nos conduce a pensar que entonces los sumerios no fueron los que crearon ese sistema de escritura. Sí, probablemente.
¿sí? Porque antes de eso ya estaba. Sí. Entonces, aquí surge esa pregunta. ¿Debe la historia alterar el lugar donde siempre se ha creído que la estructura fue ideada? Yo creo que hay que seguir investigando, ¿no? Pues sí, para darle Claro, validez, sustento. una validez para valorar esas Sí, pruebas, sí, ¿no? sí. Bien. Aunque las leyendas consideran que los atlantes y los lemurianos fueron los pioneros de la escritura, la ciencia moderna atribuye este papel a los sumerios, que se cree fueron los primeros en establecer un patrón escrito. Sin embargo, el descubrimiento de las tablillas de Tartaria en la década de 1960 estuvieron a punto de alterar el orden cronológico de la primera escritura para siempre, e incluso mover del lugar a la cuna de la primera civilización conocida en el mundo. Porque se debió haber modificado en ese instante. Claro. En las escuelas hay que recordar que, sobre todo en la secundaria, cuando se daban clases de historia universal, se les decía a los alumnos que la civilización comienza en Mesopotamia con la cultura sumeria. Pero si ya existía en los 60 esta información, ¿por qué no se incorporó al conocimiento humano? Se reseteó. Sí, por un lado. Por otro lado, como siempre, estamos viendo una serie de ocultamientos de esa información, porque nos deberían de dar la información y dejar que nosotros, a nuestro libre criterio, decidiéramos, es bueno, es malo, qué sé yo, ¿no? Porque con los años leemos esta información. Ay, pues fíjense que hay libros gigantes, y había gigantes, y hay esqueletos, y nosotros, ajá. Porque no tenemos esa información en el conocimiento, ingeniero. No. Y todo lo creemos y es difícil. Exacto. De desaprender para aprender lo que es real. Sí. Sí, supuestamente real, porque también no podemos dar por una evidencia un hecho que altere todo el concepto a la humanidad, ¿no? Sí. Tampoco se puede hacer eso. Sea, y es hasta bien pensado, porque si alguien hace ese programa, dice, bueno, cuando al ser humano lleguen y le digan que había gigantes, se van a reír. Claro. No lo van a creer, lo van a tomar de ciencia ficción, de extraordinario, maravilloso, pero no de real. Sí. Por eso cada quien debe ir armando ese rompecabezas del que hablábamos hace rato, ¿no? Con los elementos que disponga. Sí. Y como siempre, no juzgar porque no tenemos todos los elementos necesarios para emitir un juicio completo. Dice, en 1900, estaba yo recordando que Zacarías Sitchin, en 1976 empiezan las traducciones de las tablillas sumerias. Y 16 años antes ya se conocían las tartáricas, ingeniero. 60. ¿Verdad? Sí. Y no se incorporaron. No se habló de la existencia de esto. Pues saben que Tartaria no existió, no es conveniente que se sepa, ¿no? Hay que investigar. Ocultamiento de Total. información. Sí, ingeniero. Bueno. ¿Qué más, señor ingeniero? En 1961, el arqueólogo Nicola Blasa comenzó a trabajar en un sitio cerca del pueblo de Tartaria, una zona famosa por sus numerosos objetos de cerámica. A pesar de un comienzo poco prometedor, el trabajo del equipo arqueológico finalmente empezó a mostrar sus frutos cuando se desenterraron estas 3 tablillas de arcilla que llamaron la atención de más científicos de todo el mundo. El hecho de que una buena parte de los acontecimientos históricos estaban a punto de cambiar su curso hizo que la comunidad científica tomara este descubrimiento con dudas. Sin embargo, no solo se descubrieron aquellas tablillas, también se hallaron 26 estatuas de piedra, una muñeca hecha de almejas y un montón de restos humanos. Sin embargo, las 3 tabletas se convirtieron rápidamente en el centro de atención. 2 de ellas tenían una forma rectangular, mientras que la otra era redonda. Los símbolos fueron incorporados en un lado y los elementos rectangulares poseían un pequeño agujero que, según los investigadores, no era más que una simple coincidencia. Yo creo que no, deben tener algún fin. 2 de estas placas se cubrieron con runas que representan los textos antiguos que datan de al menos 1 milenio
antes de las tabletas encontradas en Yemer Nasr, Kia y Uruk en Sumeria. Los artefactos desenterrados en Tartaria llevaron a los investigadores a creer que pertenecían a un hombre muy influyente en ese momento, un chamán o tal vez un cura. Lo que parecía ser uno de los mayores descubrimientos del mundo oriental y para el resto de Europa, se convirtió en el tema preferido de debate que dividió al mundo científico en dos bandos: los que reconocieron la gran importancia de estas tablillas de arcilla y los que pensaron que ellas no tenían importancia. La mayoría de los arqueólogos e historiadores dataron los artefactos alrededor de 5,000 años antes de Cristo, moviendo en más de un milenio hacia atrás la invención de la escritura. Sí. Y también cambiaron el lugar de los nacimientos de la escritura de Mesopotamia a la cuenca del Danubio. Por lo tanto, ¿es posible que una civilización próspera y poderosa existió unos milenios antes que las mayores potencias del mundo, Sumeria y Egipto? Algunos arqueólogos trataron de desacreditar ese mito alegando que las tabletas de Tartaria aparecieron debido a la influencia sumeria, porque los símbolos presentes en las tabletas se parecen mucho a los utilizados por los sumerios a la hora de escribir. Debido a esto, se asumió que los símbolos fueron tomados de ellos, y los antiguos habitantes las usaron sin conocer su significado. Pero los científicos están en contradicción con su propia concepción de la historia, ya que alrededor de 5.500 años de Cristo, la escritura sumeria no existía, y no hay evidencias para apoyar estas reclamaciones hasta el día de hoy. Los historiadores estuvieron una vez más desconcertados cuando trataron de traducir las tabletas basadas en el dialecto sumerio, descubriendo en ellas el nombre Sahwe, que es el equivalente al dios Usmu, conocido en la cultura sumeria. Bien, y aquí podríamos hablar, seguir hablando, creando más confusión a ustedes, sí, que yo creo que mejor ahí dejamos nada más la inquietud de que aparecieron 3 tablillas tártaras con escritura cuneiforme, pero que están datadas mucho antes que la escritura cuneiforme desarrollada o inventada por los sumerios. Creo que son 13,000 años. Aquí hablan de 5,000. 5,000. Estos hablan de 5,000. ¿Ok? Bueno. Déjenme ver. A ver. Dice aquí: ¿es posible que la historia tenga que buscar en otra parte para dilucidar el enigma de los primeros escritos? ¿Hubo otras grandes civilizaciones aparte y antes que los sumerios y los egipcios? ¿Vamos a continuar ignorando cada pieza de evidencia que contradice directamente con las normas establecidas de la ciencia y la historia convencional? Sí. Son preguntas que se hacen incluso los científicos acerca de esto. Ahí se los dejamos de tarea. Sí. Y como duda, ¿sí? Bien. Para finalizar esto, quiero decirles algo. Hay una historia secreta. Son los gigantes y la galería hiperbórea subterránea de Rumanía. Al ser Rusia, nos pones el esqueleto. Al ser Rusia Montana, una región minera, a lo largo de los años se han desenterrado en ella varios interesantes descubrimientos, siendo el más interesante de todos ellos el de un esqueleto de 10 metros de estatura hallado en el año de 1976. Hace unos 5,500 años, los Agatisri construyeron una galería subterránea en esta región. En febrero del 2012, un grupo de geólogos estaban excavando en busca de una veta de oro en esa misma zona. Continuaron cavando hasta que acabaron topándose con el suelo de esta galería. Para su gran sorpresa, encontraron una piedra sepulcral que definitivamente se salía de lo común. Los geólogos tomaron una muestra de esta piedra y los resultados del laboratorio revelaron que sus componentes incluían un 55% de polvo de oro de 24 quilates, un 15% de polvo de granito y un 30% de wolframio o tungsteno.
Además, los análisis revelaron que esta roca compuesta había sido fabricada mediante algún tipo de tecnología desconocida al día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Fíjense la composición tan extraña, tan sui generis, tan específica, tan, que de esto hace algo muy, muy especial. No es común. No. ¿No? Entonces, ¿qué pasó con toda esta gente? Porque yo reitero, este fue un hallazgo, Sí. pero ¿cuántos congéneres de esta gente existieron y dónde están? Hay que recordar también que el monte Bucegi está en Rumanía también, ingeniero. Uh-huh. Entonces, por alguna razón, Rumania o Rumanía nos está dando indicios de que pudo haber existido ahí gente de tamaños diferentes al de nosotros. Sí. Recordaba ahorita, lo dije hace rato, el trono del monte Bucegi, las paredes, se acuerda que nos mencionaba usted la caja con herramienta, ¿no? Que la pared que tienen que derrumbar con explosivos, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo esto era, pues de alguna manera, de tamaño colosal. Sí. Ahora ya empiezan a aparecer las osamentas que se supone habían ocupado ese trono y las herramientas que nos mencionó usted en el monte Bucegi cuando lo tratamos sí, aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces habrá que voltear hacia Rumanía y ver qué más siguen investigando y encontrando, ¿no? Sí, para tener todo pues, un cúmulo de evidencias y poder armar una especie de teoría. Sí. Sí, sobre la cual continuar ahondando, continuar investigando para encontrar algo que nos dé cierta luz en de la verdad de esto. Por lo pronto hay mucha evidencia de que en nuestro mundo han habitado seres de mayor tamaño que nosotros. Sí. Con avances tecnológicos que todavía en la actualidad no conocemos. Sí. Quiero aterrizar ya finalmente, ya. O todavía, o ya no. Adelante, o ya no hay tiempo. O ya no hay tiempo. Sí. 4 minutos lo hacemos. Mira, a ver. ¿Era Tartaria un imperio o una confederación, un régimen o un orden mundial? Era tan grande que pudiera ser una confederación. Sí, ¿verdad? Era tan grande que pudiera ser un imperio. Sí. Era tan grande que podía ser un régimen de gobierno. Sí. Y finalmente era tan grande que podía ser un orden mundial. Sí. Bueno, vamos a ver. Algunas diferencias entre todo esto. Un imperio. Un imperio se caracteriza por poseer un mando central único y elementos comunes de unidad, como lengua oficial, moneda, religión. Tartaria sería un imperio confederación. Uh-huh. ¿Okay? Un orden mundial es la organización común de la humanidad en un periodo cíclico a partir de un reinicio. La reposición hacia un estado inicial a partir de una ruptura de un orden anterior. Implica a la totalidad de imperios y pueblos o naciones de un determinado periodo temporal de gran duración. Un orden mundial se posesiona de toda la historia, es decir, interpreta y escribe todo el pasado histórico según el nuevo paradigma o modelo creado por dicho nuevo orden mundial, para que se entienda precisamente por qué razón desaparecieron todo eso y están reescribiendo la historia. Sí. ¿Sí? Bien. Un cambio de orden mundial puede crear un pasado falso desde el presente. Puede cambiar la organización económica general establecida. Puede cambiar la estructura exterior de poder. Puede realizar un retroceso tecnológico general, como fue el caso. Tartaria era un imperio confederación y representaba un orden régimen mundial. O sea, Tartaria podía hacer todo lo que acabamos de mencionar. Se cree que el conocimiento de Tartaria fue silenciado, no por ser un imperio derrotado por otro, sino por borrar el orden mundial antiguo representado por Tartaria.
Pues entre las razones se consideró necesario borrar el conocimiento del empleo de la energía éter, de la energía de la atmósfera, energía libre, y la tecnología superior que construyó monumentos del pasado como catedrales y pirámides. Y es difícil defender ante dirigentes futuros humanos que el mundo debe retomar el estilo de vida primitivo, cuando uno de los argumentos principales del poder oscuro ante sus servidores es que todo está justificado por el progreso material, y reitero, por el progreso material de la humanidad. Por eso, el poder oscuro decidió borrar el nombre y el recuerdo de Tartaria. De este modo, sus servidores se posesionarían de las antiguas pertenencias de Tartaria sin tener que dar ningún tipo de justificación. Así, por ejemplo, las valiosas mansiones de Tartaria no pertenecen a nadie, porque Tartaria no existió. Pues entonces las ocupamos sin tener que dar cuentas a nadie y alegamos que nosotros las construimos. Claro. Por tanto, el silenciamiento de Tartaria y de los desastres naturales artificiales, porque aquí sospecha que hubo una especie de HARP para crear toda esa inundación, se realizó un reinicio de la humanidad, cambiando el pasado y modificando el presente. Sí. Y así queda explicado el silenciamiento de Tartaria, pues no se trataría solo de un cambio de poder imperial, sino de un cambio de orden mundial que precisa reseteo, reinicio y ocultación. Claro. ¿Sí? Bien, finalmente, reinicios cíclicos, diluvios. A. Partida de cero o de historia mítica o falseada, que es el caso. Avance y aprendizaje progresivo hasta determinado punto en que se empieza a descubrir la mentira, vampirización del sistema. Y tiene un final abrupto, repentino del ciclo y vuelta al punto inicial de partida, nuevo reinicio. Así se dan esos ciclos. Sí. Entonces estamos viendo que estamos cayendo precisamente en esa situación. Es decir, Tartaria, a pesar de ser un imperio, confederación, régimen y nuevo orden mundial en su momento, ¿sí?, lo resetearon, eliminaron, recrearon reescribieron la nueva historia sobre la cual basarse, ¿sí? Y entonces estamos viviendo el inicio de un nuevo orden mundial. Acabaron con el anterior para dar inicio al siguiente. Interesante, ¿no? ¿Cómo lo ve? Muy bien. Muy interesante y reflexivo. El Pues, poder que deben tener estas élites para resetear la historia y crearla y crear la nueva, ¿no? su conveniencia. Dice, en la historia le escribe el vencedor. Sí. Así es. Siempre la hace. ¿Qué más, señor ingeniero? Yo creo que ya por ahí dejamos Para que nuestros amigos hagan sus propias reflexiones, tengan el interés por investigar. ¿Qué más tienes en redes sociales, Ajax? No seas malo. Saludos a Salvador Medina Robles, saludos a Pancho Iscoy y por último saludos a Pancho Oficial y a Karina López. Esos fueron todos los comentarios. Recuerden que hoy a las 10 de la noche continuamos con testimonios y que Señales Ocultas se transmite de nueva cuenta el jueves a las 19 horas de México, 21 horas de Argentina. Y que vamos a ver a Edgar Cayce, ¿no? Órale. Dice Pancho Oficial, el mundo cambiará mediante un uso distinto del cerebro. Fíjese qué interesante. La nueva cultura ya está actuando y maneja la memoria creativa o habilidad de utilizar recuerdos no aprendidos, sino surgidos por conexiones, lo que usted mencionaba. O utilización del pensamiento global. Cuando falta información, las memorias, que son huellas o enlaces químicos cerebrales, se velan de un detector de incompletud. Ahí no entendí. Aquí hay un hueco. Entonces, respondiendo a dicha señal, se cruzan ondas de significado con ondas de sentido, generando conocimientos y comprensión sin haberlos adquirido con anterioridad. Porque de alguna manera yo les decía, nada más que yo lo manejaba desde el punto de vista ADN, genético, sí. desde el punto de vista genético, pero si ya lo hablamos desde el punto de vista energético, tiene toditita la razón. Sí, yo también pienso eso, mi pensamiento, el de todos,
es energía, Claro. es energía. Y a final de cuentas hay una conciencia colectiva donde está toda la información, y entonces cuando se genera una idea, hay una relación con energía de la misma vibración para entonces generar en su conjunto un desarrollo, una investigación, un descubrimiento que ya está hecho. Lo único que estamos haciendo es recuperarla. Sí, oiga, aquí surgió una duda, a ver qué opinan. Vamos a pensar que el ser humano va creciendo esa masa que debe llegar a masa crítica para generar cambios en el mundo. Hemos hablado que sería a través de la espiritualidad. Para llegar a un concepto de mente colectiva, para que se genere esa masa crítica, las personas deben tener un profundo deseo de amor y cambio en el mundo por paz y armonía. Pero también cada uno tiene sus propias necesidades materiales, sus propias aspiraciones personales. ¿Cómo sería combinar todas esas necesidades materiales, esos satisfactores personales, con la espiritualidad colectiva, de la mente colectiva, ingeniero? Porque yo no sé cómo podría ser que uno esté, Señor planeta, te adora, Madre Tierra, te queremos a los árboles, pero en el interior necesitamos pagar la renta, los recibos, la gasolina, los impuestos, el trabajo, la convivencia, la violencia que se vive actualmente, por ejemplo, en nuestro país. El ser humano se tiene que despojar de todo eso, ¿verdad? Sí. Dejar de tener miedo a no comer, a no poseer. ¿Qué realmente cree usted que haga falta, ingeniero? Bueno, mire, yo creo esto, que todos y cada uno de nosotros, en un momento dado, estamos viviendo ciertas circunstancias. Y tenemos una forma de ver la vida, una percepción. Tenemos una forma de pensamiento que depende de la vibración a la que estemos en ese momento alcanzando. Sí. Todos tenemos la capacidad de ser genios, descubridores y genios y hacer inventos y demás cosas. Todos tendríamos esa capacidad. Pero en un momento dado no todos estamos vibrando a esa misma frecuencia. Entonces, hay gente que no va a alcanzar porque no se lo permite las circunstancias que lo rodean, alcanzar cierta vibración. Sí, por su propia necesidad material. Por su propia necesidad material. Y habrá gente que lo alcanza muy fácil, muy fácilmente. Y esas gentes le llaman ahora superdotadas y una serie de cosas, pero todos tenemos esa misma habilidad. Lo que pasa es que no tenemos la paz y tranquilidad para poder desarrollarnos en ese ámbito, sí, para claro, poder tener esa vibración de nuestra energía y alcanzar esos campos de imaginación. Como decían la gente mayor hace tiempo, darle a las cosas de la vida su justo valor, ¿no? Sí, sí, así es. Y desgraciadamente no tenemos ese tiempo. Sí. La trampa está perfectamente. Y no lo damos. Sí. Además. Ya nos vamos, ingeniero. ¿Cómo le gustaría despedirse? Pues simple y sencillamente que este conocimiento que les acabamos de dar, de compartir, pues no lo echen en saco roto y por favor, creo que hay evidencias suficientes como para poder hacer una investigación ya por motu propio y llegar a alguna verdad que nos permita crear nuestros propios argumentos, nuestras propias interpretaciones y llevarlo hasta un conocimiento. Sí. Todo esta información que se está manejando. Que si ya se sembró la semilla de la inquietud, dense el tiempo, busquen, investiguen, comparen. Porque de acuerdo con lo que vimos, es muy probable que sí haya existido. Que sea verdad. Casi todos los programas que hacemos, la gran mayoría es muy probable que sean verdad. Y es una verdad a la que estábamos ajenos. Sí, además. Sí. Ajax, ya casi nos vamos. ¿Qué tienes? Saludos por último a John Doe,
que de qué va testimonios. Bueno, esta vez tendremos conversación con el público. Pueden mandarnos sus anécdotas, algunos contactos que hayan tenido sobrenaturales. Y aquí el Juan Ramón le dará lectura. Y de eso va testimonios. Y bueno, nos vemos la próxima semana en Señales Ocultas con el tema que ya habíamos mencionado. ¿Me recuerda el tema, Juan Ramón? Es el tema siguiente. Case. Edgar Case. No, de testimonios. No, de Edgar señal. Case, el profeta durmiente. Ajá, del programa. De señales. Ujú. Y eso sería todo. Pregunta John Doe que si sería interactivo. Así es, pueden mandarnos si quieren alguna anécdota, si tienen alguna historia, y por acá le daremos lectura. Sí, se van a sorprender de lo que nos han mandado. Así es, eso sería todo. Fíjate que nos dice Salvador Medina Robles, si pudiéramos unificar un pensamiento masivo, ¿sería posible hacer un cambio real, tangible? ¿Será posible, ingeniero? Sí. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Porque deberíamos trabajar como mente colmena, como hacen nuestros depredadores con nosotros. Esa sería una manera muy inteligente de combatirlos. Sí. Ok. Pero aquí no, pues hacemos puro business. Porque nos domina el campo material. Sí. Jorge Emilio, y pensar que tenemos a Don Goyo, sí, Jorge. La verdad, ayer creo que tuvo más de 200 exhalaciones. Antier y ayer, ¿verdad? Explosiones. Hoy también. Y luego fíjese que me comentan algunos conocidos que les dan unos dolores de cabeza terribles, que andan como desorientados, como, dice, se lo agradecen a Don Goyo, seguramente tiene que ver. Alma Lozano, para otro programa podrían hablar del efecto Mandela, ya lo vimos, ¿no? Uh-huh. El efecto Mandela, y se llama, ya lo hicimos, ¿no? Sí, por ahí. No se hizo, nada más se mencionó. En física cuántica y Pero espiritualidad. Ya lo hemos mencionado en varios programas. Ajá. Varios programas. Bueno, déjame te contestamos, querida amiga Alma, a ver si te podemos dar información, o si ya lo hicimos, te pasamos los datos, y si no, mi productor ya nos dirá hacerlo, el efecto Mandela, está muy interesante también. Que dice la señora Margarita Alma Lozano que te manda un saludo. Bueno, pues ya nos vamos, ingeniero, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón. Una producción de Cristian Aguilar. Señora Margarita, muchas gracias por su oportuna participación. Ajax, nos vemos. Muchas gracias, hasta la próxima. Y pues yo nada más les digo, investiguen, porque cada vez se sorprende uno más de lo que sale a la luz. No tomen partido, sean neutrales. Eso es importante. Dios habita en sus corazones. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.